Biografía de San Carlos Borromeo. Carlos Borromeo fue un cardenal italiano, arzobispo de Milán y uno de los grandes reformadores católicos de la época post-Concilio de Trento. Era sobrino del Papa Pío IV y la Iglesia lo venera como un santo. San Carlos Borromeo nació el 2 de octubre del año 1538. Era el segundo hijo del conde Gilberto Borromeo y de Margarita de Médicis, hermana del Papa Pío IV. A los 8 años de edad, recibió la tonsura de manos del obispo de Lodi, Giovanni Simonetta. Poco más tarde, fue enviado a Milán para cursar los estudios humanísticos, donde tuvo como preceptor a Bonaventura Castiglioni, uno de los reformadores católicos milaneses más reconocidos en la historia de la Iglesia. En el otoño del año 1552, se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pavia, donde el 6 de diciembre de 1559 obtuvo el doctorado en ambos derechos, en el derecho civil y el derecho canónico. El 25 del mismo mes, su tío, el cardenal Giovanni Angelo de Médicis, fue elegido papa con el nombre de Pío IV. Este hecho fue decisivo en la vida del joven Carlos. Pío IV se caracterizó por ser un papa nepotista. Al día siguiente de su exaltación, envió a Carlos Borromeo a Roma y le colmó de honores y dignidades. En 1560, el Papa concedió a su sobrino diversos títulos y cargos. Lo nombró protonotario apostólico y referendario de la asignatura, miembro de la consulta para la administración de los estados pontificios, abad commendatario de Nonantola, San Gallo di Moglio, Sarravalle y Santo Stefano del Corno. Lo nombró cardenal, administrador de la diócesis de Milán, cardenal diácono con el título de Santo Vito Modesto y legado pontificio de Bolonia y de Romagna, cardenal diácono de San Silvestro e Martino ai Monti, y el mismo Papa le ordenó diácono el 21 de diciembre del mismo año, contando apenas con 22 años. El Papa halló en su sobrino al más fiel y abnegado colaborador de su pontificado, hasta el punto que en el año 1561, no contento con los honores ya ofrecidos, le nombró secretario de Estado. El 1 de junio del mismo año le hizo gobernador de Civita Castellana y de Ancona, y el mismo día fue proclamado ciudadano de honor de Roma. Todavía en el año 1561, el 1 de diciembre, Pío IV le nombró gobernador de Spoleto y miembro del Santo Oficio. Y en 1561, Borromeo fundó y dotó un colegio en Pavia, hoy conocido como Almo Collegio Borromeo, que dedicó a Justina de Padua. Era de estatura algo más que mediana, con unos grandes ojos azules, cabello negro, nariz larga y tez pálida. Llevó barba corta y desaliñada hasta que en 1574 mandó al clero que se la cortase, precediendo él mismo con el ejemplo. La impresión que producía en los embajadores era de timidez y de modestia, hasta el punto de tenerle a algunos poco a poco apto para sus cargos. Un defecto de la lengua que le hacía precipitarse al hablar reforzaba todavía más la impresión desfavorable que los otros tenían de él. Pero la práctica en el oficio, la energía de su carácter y su espíritu le fueron dando mayor destreza en el desempeño de sus funciones, hasta quedar patente su talento de gobierno. Era un hombre de frutos, no de flores, de hechos y no de palabras, dirá de él algo más tarde el Concilio de Trento, el cardenal Seripando. El trabajo de la correspondencia diplomática era importante, pero a Carlos le secundaba Tolomeo Gallo, antiguo secretario del cardenal de Médicis y luego cardenal. Con él acudía todas las mañanas a su tío para presentarle los resúmenes de la correspondencia recibida y tomar nota de las respuestas que había de dar.
Al adquirir con la experiencia un sentido más expeditivo en el despacho de los negocios, fue teniendo también más libertad de movimientos, pero siempre se mostró fiel intérprete del pensamiento y del gusto del pontífice, aun en cosas contrarias a su propia opinión. Al mismo tiempo, el Papa acogía gustoso las sugerencias del sobrino, que poco a poco tuvieron un mayor influjo sobre él. El cardenal respondió plenamente a las esperanzas de Pío IV. Una fecha divisoria en la vida interior de Carlos Borromeo fue la de su ordenación sacerdotal. Su anterior vida como cardenal no era licenciosa, pero tampoco era la de la seta de los años posteriores. Amaba extraordinariamente la casa y a ella se dedicaba, según algunos, con mayor entusiasmo del que convenía a su dignidad. Jugaba el ajedrez y se divertía con la música. Él mismo tocaba el laúd y el violonchelo. Le gustaba la pompa y la fastuosidad. Le atraían grandemente las veladas literarias y para ello refundó en 1560 la Academia delle Noti Vaticane, o la Academia de las Noches Vaticanas, fundada en el siglo XV por Pablo III y desaparecida en 1549. Federico Borromeo, su hermano, a quien el Papa acababa de nombrar capitán general de la Iglesia, murió inesperadamente por un acceso de fiebre el 19 de noviembre de 1562. La muerte del mayorazgo causó hondo dolor en el pontífice y en su sobrino. Incluso corrió el rumor de que Carlos Borromeo, ya subdiácono, sería dispensado del celibato para continuar el nombre familiar. Pero Pío IV lo desmintió categóricamente en el consistorio del 3 de junio, en el que le elevó al orden del presbiterado. El 17 de julio de 1563 fue ordenado sacerdote y el 7 de diciembre del mismo año recibió la consagración episcopal. El 17 de noviembre de 1564, el Papa le dio el título de cardenal presbítero de Santa Praxedes. Los ejercicios espirituales de San Ignacio jugaron también un papel muy importante en aquel cambio de vida de Carlos Borromeo. Antes de su ordenación sacerdotal, se retiró a la casa profesa de los jesuitas para hacer los ejercicios bajo la dirección de Juan Bautista Rivera de la Compañía de Jesús, con quien por razón de su cargo de procurador general de la orden había tenido que tratar muchos asuntos de la misma. En adelante, Rivera fue su director espiritual. El cambio obrado en su espíritu comenzó pronto a manifestarse en el exterior. Renunció a sus diversiones preferidas y fue tal la austeridad de su comportamiento personal que disgustaba a su mismo tío, que llegó a prohibir a los jesuitas Rivera y Laínez pisar en adelante el palacio del cardenal. A pesar de ello, Carlos no mitigó sus rigores. Por el contrario, con su ejemplo de vida fue arrastrando a otros e incluso a su mismo tío. El embajador veneciano, el padre Solórzano, decía de él que hacía más bien en la corte de Roma que todos los decretos tridentinos juntos. Pío IV convocó un día la tercera sesión del Concilio de Trento, del cual Carlos Borromeo jugó un papel muy importante. Como secretario de Estado, el joven cardenal dirigió la negociación previa y toda la correspondencia entre Roma y Trento. Además, tomó parte especial en la acción mediadora de Carlos Visconti, obispo de Ventimiglia, en el desacuerdo entre el cardenal de Mantua, presidente del concilio, y el cardenal Simonetta, representantes uno y otro de las dos tendencias conciliares sobre el derecho de residencia de los obispos. También logró que el concilio, al tocar el tema de la reforma de la curia romana, se reservase la decisión al Papa, con lo que evitó una cuestión muy espinosa que hubiera originado serios conflictos. Como arzobispo de Milán, de donde fue asumido el 12 de mayo de 1564, quiso implantar cuanto antes en su diócesis las reformas proclamadas por el Concilio de Trento. Abrió un seminario diocesano cuya dirección y profesores tomó en número de 30 por parte de los jesuitas.
Administró los últimos sacramentos a su tío que se encontraba en lecho de muerte y que finalmente falleció el 9 de diciembre de 1565. Celebrado el cónclave del que después de 3 semanas fue elegido Pío V, trató enseguida de reintegrarse a su diócesis, a la que efectivamente llegó en el año 1566. Milán era una de las diócesis más importantes de Italia y llevaba largo tiempo abandonada por sus pastores. Carlos Borromeo comenzó enseguida una reorganización de la diócesis, dividiéndola en 12 circunscripciones. Creó el puesto de vicario general, hizo más ágiles los servicios judiciales y cancillerescos y veló especialmente por la integridad de los funcionarios y la gratuidad de los servicios. Su principal preocupación fue la formación de un clero capaz y virtuoso que combatiese los errores y dispersión que tenía el clero de ese entonces. Se dedicó al seminario, prestándole una atención preferente. También abrió una casa para vocaciones tardías, para atender mejor a las necesidades pastorales de la diócesis. Fundó la Congregación de los Oblatos de San Ambrosio, sacerdotes al servicio del ordinario, pero de vida común y dispuestos a ir a donde se les enviase. Cuidó asimismo de la educación de la juventud y fundó el Colegio Helvético para suizos católicos, el Colegio Borromeo en Pavia, el Colegio de Nobles de Milán, la Universidad de Brera, confiada a los jesuitas, y en el aspecto social creó obras de beneficencia y de rehabilitación, de asilo de arrepentidas, de orfanatos, asilos nocturnos y muchas otras cosas más. Fue un celoso pastor y obispo reformado y reformador según el Concilio de Trento. Hay un acontecimiento célebre en la vida de Carlos que define la abnegación y sentido de responsabilidad de su cargo, la llamada peste de San Carlos, cuando el 11 de agosto de 1576 hacía su entrada solemne en Milán Juan de Austria, gobernador de los Países Bajos, que marchaba camino de Flandes. Estalló la espantosa noticia de que había peste en la ciudad. Aquel mismo día prosiguió el gobernador su viaje y los milaneses comenzaron a aprestarse para luchar contra el terrible enemigo. Borromeo, que se encontraba fuera de la ciudad, al saber la noticia, aceleró la vuelta para tomar las medidas oportunas. Los lazaretos rebosaban ya de apestados, a los que faltaban no solo los auxilios materiales, sino también los espirituales. El arzobispo de Milán, para contrarrestar la peste, hizo pedir limosna por la ciudad y de su patrimonio vendió los objetos preciosos que le quedaban. Incluso cedió las cabalgaduras de su palacio para hacer vestidos. Dormía escasamente 2 horas para poder acudir personalmente a todas partes. Visitaba todos los barrios, alentando el ánimo de los que desfallecían. Administraba él mismo los últimos sacramentos a los sacerdotes que sucumbían en aquella obra de caridad. No despreció el peligro de contagio y ordenó un triduo de oraciones públicas y procesiones. En estas solo podían ir adultos en fila de 1 y a 3 metros de distancia unos de otros. La peste siguió en aumento durante el otoño y todo el año siguiente de 1577. Hasta en enero del 78 no se declaró su extinción. Por su extraordinaria conducta durante la peste, aquella dura prueba se denominó la peste de San Carlos. Agotado prematuramente por su trabajo, le acometió una fuerte calentura en una de sus correrías pastorales. Gravemente enfermo, llegó a Milán el 2 de noviembre de 1584. Y al anochecer del día siguiente entregó su alma a Dios. «Una lumbrera de Israel se ha extinguido», exclamó Gregorio XIII al recibir la noticia de su muerte. Ningún personaje de la historia ha ejercido tan honda y duradera influencia en la restauración de la Iglesia Católica como San Carlos Borromeo, que es una columna de la historia eclesiástica en la frontera de 2 épocas, entre el Renacimiento moribundo y la victoriosa Reforma de la Iglesia. Después de su muerte se le empezó a tener devoción como a un santo. Dicha devoción comenzó a crecer de tal manera que los milaneses celebraban su aniversario aun cuando todavía no estaba canonizado.
El proceso comenzó en Milán, Pavia, Bolonia y otros lugares, y en 1604 se envió a su causa a la Congregación de los Ritos, la cual culminó con su canonización el 1 de noviembre de 1610 por el Papa Paulo V, mediante la bula Unigenitus. La Iglesia Católica celebra su fiesta el 4 de noviembre. Su cuerpo se conserva incorrupto en la cripta de la Catedral de Milán, encerrado en una soberbia caja de plata, regalo de Felipe IV de España. Una reliquia importante es su corazón, que se venera en la iglesia de San Carlos y San Ambrosio de Roma. San Carlos Borromeo ruega por nosotros, paz y bien.